Buenas a todos. Hoy este vídeo lo estoy grabando desde aquí, desde un vivero. Estoy rodeada de plantas por todos sitios y claro, como interpretaréis, el vídeo que vamos a ver hoy va a versar sobre las plantas. Y es que las plantas es el último grupo del que nos quedaba hablar en el canal, ya que habíamos hablado de 4 de los 5 reinos: monera, protostista, hongos, animales, y nos quedaban hablar de este. Y es que estamos acostumbrados a vivir rodeados de plantas. Las vemos en nuestras terrazas, en nuestros jardines o incluso en el patio de nuestro colegio. Estas se necesitan en nuestro día a día, ya que gracias a ellas tenemos la base de nuestra alimentación, pero también van a servir en la industria como la del corcho, textil, papel o perfumería, e incluso las plantas son muy necesarias en la medicina. Además, de ella dependen todos los ecosistemas, ya que son el primer eslabón de la cadena alimentaria, y gracias a ellas surgió la vida en la Tierra, ya que son las grandes fábricas de oxígeno, las cuales hicieron que tuviéramos una atmósfera como la que tenemos ahora y que permite la vida en la Tierra. Sin nuestro pulmón, sin las plantas, esta vida no sería posible. Así que, ¿para qué esperar más? Vamos a ver todas las características que tienen las plantas que las hace tan especiales. Vamos a empezar viendo sus características generales, al igual que la hemos visto en todos los reinos. Sabemos que sus células son eucariotas. Esto quiere decir que el ADN de estas células estaba compartimentado dentro de una estructura que se llamaba el núcleo. Las plantas además son pluricelulares, están formadas por muchas células. Son organismos autótrofos, lo que quería decir que fabricaban su propia materia orgánica, su propio alimento. Esto lo hacen gracias a un proceso que se llama la fotosíntesis y que más adelante veremos. Para el transporte del alimento y para el transporte de la materia inorgánica, las plantas poseen vasos conductores. Esto es algo parecido a nuestras venas y nuestras arterias. Es un conjunto de tubos que recorren la planta de arriba a abajo y de abajo a arriba para poder repartir todos los nutrientes, el agua y toda la materia inorgánica. Por último, decir que estas viven fijas al sustrato. Eso no quiere decir que no puedan hacer movimientos. Ya veremos que las plantas pueden hacer unos pequeñitos movimientos, como la apertura y el cierre de las flores, o curvarse para buscar mejor la luz del sol. La mayoría de las plantas vamos a ver que están formadas por 3 órganos: raíz, tallo y hojas. Aunque dependiendo el grupo en el que nos encontremos, estos se van a poder ver modificados. También tenemos que recordar que son de color verde porque poseen cloroplastos. El cloroplasto era el orgánulo donde se hacía la fotosíntesis. Y este orgánulo le otorga el color verde porque en su interior tienen clorofila, una molécula que le permite captar la luz solar para hacer la fotosíntesis. También recordaros que las células de las plantas son células eucariotas vegetales, y esto quería decir que tenían una pared celular que envolvía su membrana. Esta pared le aportaba rigidez. También las células vegetales poseían una gran vacuola, un gran almacén de agua y sustancias nutritivas. Plantas, como ya sabéis, hay muchísimas, solo tenéis que ver las que tengo aquí detrás. Y sabéis que el ser humano siempre ha intentado clasificarlo todo. Las plantas no iban a ser menos. Y de hecho, las primeras clasificaciones que se dieron de las plantas fue dividirlas en herbáceas, arbustos o árboles. Pero esta clasificación era demasiado general y no delimitaba del todo bien la diferencia entre unos y otros, por lo que optaron por dividirlas en plantas con flores y plantas sin flores. Dentro de las plantas sin flor nos vamos a encontrar 2 grupos, los más sencillos: los pteridófitos y los briófitos. Estas van a carecer de semillas y de flores, y su reproducción va a ser por espora. Dentro de las plantas con flores vamos a tener 2 grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Pues vamos a empezar la explicación de las plantas por las más sencillas, aquellas que no tienen flores. Debido a las características que ahora veremos, estas plantas siempre tienen que habitar en sitios húmedos y sombríos. Estas plantas no van a tener flores, ni tampoco frutos, sino que tienen esporas que en algún momento de su vida dispersarán para crear nuevas plantas. Vamos a ver el primer grupo de estas plantas sin flor, las briófitas. A lo mejor si os digo la palabra briófitas no os suenan, pero ¿y si os digo musgos? Pues vamos a ver el grupo que contiene los musgos, las briófitas. Como hemos dicho, los representantes más conocidos de este grupo son los musgos. Estas pequeñas plantas pueden colonizar cualquier territorio excepto los desiertos y el mar. Viven en sitios muy húmedos y sombríos, tapizando los suelos y rocas de los bosques, así como las cortezas de los árboles en zonas muy húmedas, ya que necesitan estar muy cerca del agua para sobrevivir. Pero, aunque las más características son los musgos, en este grupo también se encuentran las hepáticas. Son menos conocidas, pero también tapizan los bosques y las cortezas de los árboles.
Son un poco diferentes a los musgos y están formadas por una especie de láminas pegadas al sustrato, del que absorben directamente los nutrientes. Las briófitas son plantas muy pequeñas, rara vez superan los 10 centímetros, pero esto es porque carecen de vasos conductores. Y si fueran más grandes, los nutrientes que absorben del suelo no podrían alcanzar las partes más altas de la planta. Las briófitas no van a presentar, como en el resto de grupos de plantas, verdaderas raíces, tallos y hojas, sino que estos cuentan con unas estructuras similares para absorber y repartir los nutrientes, llamadas rizoides, cauloides y filoides. Los rizoides son una especie de pelitos o raíces que fijan estas plantas al sustrato. El cauloide es el tallo de la planta, pero este tallo no tiene vasos conductores, sino que los nutrientes van subiendo por la planta mediante capilaridad. Tiene una hojita muy primitiva llamada filoides, los cuales tienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Durante la época reproductiva de los cauloides van a salir unas estructuras llamadas esporangios. Estos esporangios están formados por una cápsula que está llena de esporas. Cuando terminan el desarrollo las esporas dentro de la cápsula, estas van a salir al exterior y si las condiciones de humedad son las adecuadas, germinarán dando lugar a nuevas briófitas. Los briófitos son muy importantes para los ecosistemas, ya que sirven de protección y alimentos para un montón de animales. Además tienen una función muy importante y es que como absorben tanta humedad, evitan la erosión del suelo con las lluvias, haciendo que no se produzcan grandes riadas. El segundo grupo de plantas sin flores que vamos a ver son las pteridófitas. Son plantas de mayor altura que los briófitos, pues estos poseen vasos conductores, lo que le permite alcanzar una mayor altura. Estos también viven, como los briófitos, en lugares húmedos y sombríos, ya que necesitan del agua para la reproducción. El representante más característico de este grupo son los helechos. Hace 300 millones de años, durante el Carbonífero, los helechos cubrieron grandes superficies del bosque. Estos tenían un tamaño muy superior a los que tienen ahora, y muchos acabaron extinguiéndose, pero dejaron huella, dando lugar a grandes yacimientos de carbón y petróleo. Aunque los helechos son los más característicos de este grupo, también hay otros pteridófitos como los equisetos, isoetes, xilófilos y licopodios. Para estudiar los pteridófitos y sus características, vamos a verla a través de los helechos, el grupo más característico. Los pteridófitos sí presentan una raíz, tallo y hojas verdaderos. La raíz fija la planta al sustrato y además absorbe del suelo agua y sales minerales. El tallo, que se denomina rizoma, suele ser subterráneo. Se encuentra junto a las raíces por debajo de la tierra. De este tallo subterráneo van a salir las hojas, que en el caso de los helechos se llaman frondes. Estas hojas, cuando son jóvenes, están enrolladas, pero después crecen y pueden alcanzar un tamaño bastante considerable. Durante la época reproductora se desarrollan en el envés de la hoja o los frondes unas estructuras llamadas soros, una especie de abultamiento que están llenos de esporangios. En el interior de estos esporangios maduran las esporas. Cuando estas están maduras, los esporangios se abren y liberan al exterior las esporas, que son transportadas por el viento y el agua a otros lugares, y que si las condiciones de humedad son suficientes, germinarán y darán lugar a nuevos helechos. Como veis, el otro grupo de pteridófitos, los equisetos, son muy similares a los helechos. La raíz y el tallo es subterráneo, mientras que las hojas son exteriores. Estos, en vez de desarrollar soros, desarrollan estróbilos en la zona más apical de las hojas. Estos estróbilos contienen dentro las esporas, que tienen unas estructuras llamadas eláteres, para dispersarse muy lejos de los sitios donde los estróbilos se abren. Pues ahora llega el turno de las plantas que sí que son más conocidas para vosotros, las plantas con flores. Estas se van a reproducir por semillas y algunas de ellas van a poder dar fruto. Estas plantas las vamos a dividir en dos partes, en los órganos vegetativos y en los órganos reproductores. Los órganos vegetativos son aquellos que se van a encargar de la alimentación, la raíz, el tallo y las hojas, y los órganos reproductores, como su nombre indica, van a ser aquellos que se encarguen de la reproducción. Vamos a ver primero cómo son estos órganos. El primer órgano vegetativo que vamos a ver es la raíz. La raíz es el órgano de la planta mediante el cual ésta se sujeta al suelo, pero su función principal es absorber el agua y las sales minerales, o lo que es lo mismo, la savia bruta, para conducirla hacia el tallo. Además, en algunas especies pueden acumular sustancias de reserva en las raíces, como por ejemplo la remolacha o la zanahoria. Si vemos una raíz
Esta no es de color verde como el resto de la planta, sino que es mucho más blanquecina. Esto es porque no tiene clorofila, el pigmento que le otorga el color verde a la planta. Una raíz suele estar muy ramificada y en esta se distingue la raíz primaria y varias raíces secundarias. La zona que se une al tallo se llama cuello. En la raíz también nos vamos a encontrar una zona llamada la zona pilífera, compuesta por un montón de pelitos absorbentes, o también llamados pelos radicales, que van a servir para aumentar la superficie de absorción de la raíz. Al final de la raíz principal se encuentra la zona de crecimiento, es la zona por donde la raíz va avanzando y profundizando en la tierra, haciéndose cada vez más grande. Esta zona de crecimiento está protegido por la cofia, una estructura un poco más endurecida que sirve como protección para que la planta pueda ir penetrando en el suelo sin que se le dañe la raíz. La segunda estructura que vamos a ver es el tallo. La función del tallo es, por una parte, mantener la planta erguida y por otra, servir de soporte para la hoja y la rama. Además, va a tener una importante función de transporte, ya que a través de sus vasos conductores, tanto la savia bruta como la savia elaborada se va a mover hacia todas las partes de la planta. Estos vasos conductores se llaman xilema y floema. El xilema va a transportar la savia bruta desde la raíz hacia toda la planta, es decir, el agua y las sales minerales, y el floema transportará desde las hojas a toda la planta la savia elaborada, que será la materia orgánica que la planta ha transformado durante la fotosíntesis y que va a servir como nutriente para todas las células de la planta. Los tallos normalmente son estructuras aéreas, aunque hay algunas especies que pueden tener tallos subterráneos, como por ejemplo los rizomas de los helechos que vimos en las pteridófitas, y en el tipo de plantas con flores, los bulbos de las cebollas o ajo, o tubérculos como los de la patata, los cuales acumulan sustancias de reserva. Además, los tallos van a poder ser herbáceos, cuando son de pequeña altura, de color verde y tiernos, o leñosos, los que le permiten a la planta tomar una altura considerable, por ejemplo, el tronco de un árbol. En el tallo vamos a poder distinguir tres partes. Los nudos, que son las zonas donde se insertan las ramas. Los entrenudos, que es la zona entre rama y rama. Y las yemas, que son abultamientos formados por tejidos de crecimiento. Por este punto, el tallo va a crecer de longitud. Por último, la hoja. Son los órganos de la planta donde tiene lugar la fotosíntesis y el intercambio de gases. En su interior hay células con grandes cantidades de cloroplasto. Estas células forman el parénquima clorofílico y es el lugar por donde las plantas captan la luz solar. La parte más ancha de la hoja se denomina limbo y esta tiene dos partes, el haz y el envés. La zona del haz está recubierta por una cutícula impermeable que impide que el agua del interior de la hoja se evapore en exceso, como consecuencia de un aumento de la temperatura. Por la parte interna, el envés, la hoja posee unas estructuras denominadas estomas, que pueden abrirse y cerrarse para permitir la entrada y salida de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. La zona por la que se une al tallo se llama peciolo y por su interior pasan vasos conductores como xilema y floema para conducir la savia bruta y la savia elaborada. Este entra a la hoja a través del nervio para poder así repartirla a toda la estructura. Hay muchas especies de plantas que mantienen su hoja durante todo el año. Estas son las de hoja perenne. A otras no le compensa mantenerla durante el invierno, ya que necesitan mucha energía para poder soportar esa estructura, por lo que pierden su hoja durante el otoño. Se dice que son especies de hojas caducas. Además, las hojas pueden clasificarse según su tamaño y forma, según su limbo, la forma de su borde o el tipo de nerviación, como vemos en esta imagen. Aunque la raíz, el tallo y la hoja ya lo veíamos en otros grupos como los pteridófitos, los helechos, las plantas con flores se van a distinguir concretamente por esta estructura, la flor. Básicamente la flor es el órgano reproductivo de estas plantas. Este órgano es un conjunto de hojas modificadas que se va a encargar de la reproducción sexual. Aunque cuando pensamos en flores se nos viene a la cabeza la típica imagen de una flor, casi todas las plantas que nos rodean tienen flores, lo que pasa que muchas de estas pasan inadvertidas. Pueden ser porque sean muy pequeñas o porque no tengan colores llamativos. De hecho, de los dos grupos de plantas con flores, la típica
imagen de una flor que conocemos, forma parte de las angiospermas. El otro grupo de plantas con flor son las gimnospermas. Estas también tienen flores, pero son mucho más rústicas y encerradas en conos. Para estudiar las partes de la flor lo vamos a hacer en aquellas más completas, las flores de angiospermas. Estas flores están formadas por una corola. La corola puede ser de diferentes colores y en algunas plantas pueden ser grandes y vistosas para atraer a los insectos. Estas están formadas por pétalos, cuyo número y disposición pueden variar mucho entre unas plantas y otras. En la base de la flor se encuentra el cáliz. Esta estructura sirve como protección hasta que la flor se abre y está compuesta por unas pequeñas hojitas de color verde llamadas sépalos. Por otro lado, en la flor vamos a encontrar los órganos reproductores. El masculino, los estambres, están formados por un filamento en cuyo extremo está la antera. Dentro de la antera hay un saco que contiene los granos de polen. Los granos de polen van a ser muy diferentes según la especie que cree dicho polen. El órgano reproductor femenino de la planta se llama carpelo. Una flor puede tener más de un carpelo y estos juntos forman el pistilo, una estructura en forma de botella. La parte más externa del pistilo es el estigma. Es el lugar donde se va a depositar el grano de polen. El grano de polen bajará por el estilo hasta alcanzar el ovario. Dentro del ovario están los óvulos, las células reproductoras femeninas. Una vez que el grano de polen haya llegado hasta el óvulo, se producirá la fecundación. La mayoría de las flores son hermafroditas, es decir, tienen estambres y carpelo. Pero también vamos a encontrar muchas flores que sean unisexuales. Esto quiere decir que los sexos masculino y femenino van a estar separados en flores diferentes. Esta, por ejemplo, sería la flor masculina, donde todo lo que vemos aquí son estambres, y esta sería la flor femenina, donde todo lo que vemos aquí son carpelos. Esto que asoma aquí son los estigmas del carpelo. Muchas veces esto va a depender del tipo de polinización que tienen las plantas, si es a través del viento, a través de animales o incluso a través del agua. Una vez que el grano de polen llegue hasta el ovario, se va a producir la fecundación y esto va a dar lugar a las semillas. Algunas semillas van a estar encerradas dentro de un fruto y otras no. Esto es lo que va a distinguir los dos grandes grupos de las plantas con flor. Las plantas que forman fruto van a llamarse angiospermas y las plantas que tras la fecundación las semillas van a quedar encerradas en unas piñas van a ser los grupos de gimnospermas. Vamos a ver estos primeros. Las gimnospermas son árboles o arbustos que se extienden por todo el planeta, sobre todo por las zonas más frías. Forman grandes bosques de pinzapo, abeto, pino. Todas las plantas de gimnospermas tienen los siguientes rasgos comunes. Sus flores son muy poco vistosas, no tienen ni cáliz ni corola. Además, estas plantas son unisexuales. Las flores femeninas están separadas de las flores masculinas, aunque pueden estar ambas en la misma rama. Las flores además se van a agrupar formando unas estructuras llamadas conos. Durante la fecundación, el grano de polen va a viajar desde la flor masculina a la flor femenina, mediante la acción del viento. Cuando el grano de polen se encuentre con el óvulo dentro de la flor femenina, el cono femenino va a empezar un proceso de transformación, transformándose en una piña. Esta piña va a ser la que albergue las semillas. Estas semillas serán los piñones. Como veis, las semillas no van a estar dentro de un fruto, sino que se van a quedar dentro de la misma flor, aunque ésta se haya transformado en piña. Cuando las semillas maduren, las piñas se abrirán y estas semillas caerán al suelo. Cuando haya las condiciones adecuadas para que estas semillas germinen, darán lugar a una nueva planta. Aunque el grupo de gimnospermas es bastante amplio, algunos ejemplos de especies de este grupo podrían ser el abeto, el jingo, el pino o el ciprés. Aunque las gimnospermas están muy caracterizadas por hojas de tipo aciculares, como si fueran agujitas, es verdad que algunas especies, como por ejemplo el jingo, sí que tienen algunas hojas más laminadas y otras, como el ciprés, tienen hojas que forman escamitas. Las gimnospermas siempre van a ser árboles de hoja perenne, lo que quiere decir que nunca iban a perderlas. Por último, las angiospermas eran plantas con flores cuya semilla estaba dentro de un fruto. Estas van a poder ser árboles, arbustos o hierbas y se pueden encontrar en todo tipo de ambientes, incluso en el desierto o en el mar. Esto quiere decir que la mayoría de plantas de nuestro planeta van a ser angiospermas. Las angiospermas comparten estas características. Como hemos dicho,
las semillas van a estar encerradas dentro de unas estructuras que son los frutos. Aunque hay flores que son unisexuales, casi todas suelen ser hermafroditas. Esto quiere decir que presentaban estambres y pistilos dentro de la misma flor. Los óvulos van a estar protegidos en el interior del ovario. De hecho, cuando llega el grano de polen hasta los óvulos y estos son fecundados, el ovario es el que se va a transformar para dar lugar al fruto. Los frutos son, por tanto, los ovarios que maduran junto a las semillas. Estos frutos envuelven las semillas, las protegen, las nutren y las ayudan en su dispersión. Las angiospermas se van a clasificar en monocotiledonias o dicotiledonias. Esto va a depender del número de cotiledones que aparecen cuando empieza a crecer la semilla. Los cotiledones son las primeras hojitas que le aparecen a estas plantas. En las monocotiledonias, cuando empiezan a crecer, solo le aparece una hojita, y en las dicotiledonias, cuando empiezan a crecer, les aparecen dos. Las monocotiledonias son plantas como los lirios, los juncos, los tulipanes, las palmeras. Ejemplos de dicotiledonias son las rosas, los geranios, las margaritas, los girasoles. Ahora que conocéis todos los grupos de plantas, solo nos queda ver sus funciones vitales, porque como seres vivos que son, cumplen las 3 funciones vitales. ¿Os acordáis cuáles eran estas? Pues claro, nutrición, relación y reproducción. En el siguiente vídeo de Bioesfera vamos a ver cómo las plantas hacen las 3 funciones vitales, ya que estoy segura que muchas de estas funciones os van a sorprender. Así que nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!